detalle o ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este podcast de divulgación científica. Estoy muy bien acompañado la tarde-noche de hoy, aquí con el doctor Genaro Aguirre Aguilar, a quien conocemos ya por su participación en la primera temporada del podcast, y hoy regresa porque tiene algo interesante que compartirnos, un artículo que se acaba de publicar. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida, doctor Genaro. Muchas gracias por volver a aceptar la invitación para estar aquí en este espacio. No, pues igual, Rey, agradezco mucho la invitación que me has vuelto a hacer para estar por segunda ocasión en este podcast, Un Caballito de Ciencia, para hablar de un tema que, como bien dices, está relacionado a un artículo que hemos publicado recientemente en colaboración con el doctor Rubén Edel Navarro, pero que hemos venido platicando desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, agradezco la invitación que me haces para conversar al respecto de ese tema del que vamos a charlar el día de hoy. Muchas gracias, doctor Genaro, pero bueno, antes de que pasemos justamente a la conversación, permítame leer una breve semblanza de su currículum para la audiencia que nos está sintonizando. Bueno, el doctor Genaro Aguirre es doctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales por la Universidad de Granada. Él es docente e investigador de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del SNI, integrante también del Cuerpo Académico Entornos Innovadores de Aprendizaje en la Universidad Veracruzana. Es perfil deseable PRODEP y actualmente, bueno, es coordinador de la Red para la Enseñanza y la Formación en Investigación, la Red EFI. También, bueno, tiene muchas membresías en otras redes académicas. Es autor de más de 70 artículos, 6 libros y múltiples capítulos. Tiene más de 750 citas en sus trabajos. Y bueno, algunas de sus obras más recientes, no la última, pero sí alguna de las recientes, es Travesías en la Formación Investigativa, de Navegaciones e Itinerarios Educativos en la Enseñanza Superior, de la editorial Comunicación Científica. Bueno, es una breve semblanza, insisto, porque el doctor tiene un amplio currículum, pero vámonos de lleno, doctor, a lo que tiene que ver con este artículo tan interesante que publicó junto con el doctor Rubén Edel Navarro. Y aquí la primera pregunta que yo le haría es por qué es urgente repensar hoy la enseñanza de la investigación en la universidad. Bueno, a mí me parece una pregunta de inicio pertinente porque justamente tiene que ver con la premisa que orienta el artículo de repensar la forma en que se enseña a investigar en la universidad y en ese contexto repensarnos nosotros mismos como investigadores, como docentes,
para desmontar una serie de creencias y de narrativas que, lejos de favorecer el interés por la investigación en estudiantes universitarios, al contrario, no tiende a levantar paredes que impiden que un estudiante se sienta atraído por la formación e investigación en su campo disciplinar, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante? Porque si bien es cierto, se dice ya desde hace mucho tiempo que la educación contemporánea se tiene que centrar en el estudiante, lo cierto es que casi nunca se reflexiona al respecto del entonces, el cierto tipo de protagonismo que debe comenzar a tener un docente que imparte clases de metodología, en el entendido que estamos frente a una generación de jóvenes universitarios que no necesariamente reúnen, en la mayoría de los casos, los atributos que uno hace algunos años podía reconocer en todo estudiante que ingresaba a la educación superior, ¿no? Entonces, ante los dilemas que esto supone, sí creo que entonces es importante que los académicos que nos dedicamos a dar clases de metodología de la investigación, hagamos un alto en el camino para comenzar a desmontar las configuraciones didácticas desde donde hemos venido pensando la enseñanza de la investigación ante justamente los requerimientos que la educación se centre en un estudiante que no necesariamente, como decía yo hace un momentito, reúne las características, por ejemplo, de hábitos de lectura, de hábitos de estudio, del desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, entre otros aspectos que tienen que ver con su metacognición y que por lo tanto necesita de un trabajo estratégico de mediación donde el docente reúna al mismo tiempo una serie de cualidades que lo pinten, que lo muestren como un profesional de la docencia. Si a esto le sumamos, y con esto iría cerrando, Lalo, por ejemplo, que los jóvenes actualmente viven interpelados constante y cotidianamente por agencias a través de las cuales median su relación con el mundo y se han habituado a un cierto consumo informativo muy reducido, entonces esto complica mucho la tarea de enseñarlos a investigar, ¿no? Claro, claro, sí, sí, muy bien. Sí, claro, digo, ahí lo que usted comenta acerca de la mediación docente cada vez, quienes estamos viendo el proceso, pues sí nos damos cuenta de lo complejo que puede resultar ser, pues particularmente en las nuevas generaciones, ¿no, doctor? Y esto me lleva a una segunda pregunta, y que me parece que en el artículo pues se desarrolla bastante bien, se problematiza, y yo quisiera que usted nos planteara algunas de las doxas académicas que usted pueda identificar o que nos pueda comentar ahora que han limitado históricamente la enseñanza de la investigación justamente en el nivel superior. Bueno, de entrada habrá que reconocer que históricamente la representación que se tiene de un investigador, antes que estar vinculado a múltiples campos del conocimiento, regularmente la referencia es a un laboratorio, ¿no? Yo creo que esa imagen que representa al investigador metido en un laboratorio en medio de tubos de ensayos, batraces, mecheros, etcétera, hay que cambiarla, ¿no? Porque hay otros campos, no solamente del área de las ciencias naturales, ¿no? Están las ciencias sociales. Y creo que de entrada eso hay que modificarlo. Y hablando particularmente de doxas, por ejemplo, me parece que muchos sentidos comunes que habitan en el imaginario de muchos académicos, muchos docentes, es que la investigación es difícil. Y entonces eso impide que la investigación se conciba como una aventura en aras de una búsqueda en donde el asombro y el descubrimiento capaz de generar un conocimiento
sea justamente una propiedad que distinga una nueva concepción de la investigación en la universidad. Otra doxa es que se necesitan capacidades especiales para poder llegar a ser investigador. Y lo cierto es que no necesariamente esto es así, ¿no? Ya nos lo decía en alguna conferencia la doctora Guadalupe Moreno Vallardo, que cualquier persona puede ser investigador siempre y cuando encuentre a un profesor que lo acompañe justamente en ese proceso de aprendizaje. Y aquí establecería yo una analogía con lo que en la película Ratatouille se ve, cuando de pronto Gusteau, el famoso chef francés, dice que cualquier persona puede ser un excelente cocinero, ¿no? Mientras que la cultura culinaria de Francia, por lo menos lo que se recrea en la película, hace ver lo contrario, ¿no? Hasta que de pronto resulta ser que un ratoncito se convierte finalmente en un excelente chef, ¿no? Entonces creo que así puede ser también el caso de la investigación, ¿no? Y digo, habrá que reconocer, Lalo, que yo no fui un buen estudiante ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en el bachillerato, ¿no? Hasta a la mitad de la universidad comencé a entender, ¿no? Que podía yo ser alguien que se acercara a la investigación pues ahora estoy aquí, ¿no? Entonces, creo que eso también tendría que ser un tipo de narrativas que hay que comenzar a echar abajo, ¿no? Entonces, me parece que hablar de doxas es justamente reconocer que es aquello que en la cultura académica distingue las concepciones y las representaciones que tenemos de la investigación y cómo debemos enseñar a la investigación. Y en ese contexto, por supuesto, otra doxa es que para poder ser investigadores necesitamos tener una familiaridad con la lectura especializada, ¿no? Cuando hoy prácticamente los organismos que legitiman lo académico han favorecido justamente la posibilidad de diversificar y por lo tanto ampliar el menú desde donde podemos acercarnos a saberes que circulan a través de distintos formatos, ¿no? No necesariamente lo textual, ¿no? En ese sentido, recuperaría una premisa que plantea en uno de sus libros Néstor García Canclini, donde dice él que hoy día, en el contexto del desarrollo tecnológico, hablar de lecturas pasa particularmente por los recursos desde donde un usuario de una tecnología es capaz de desmontarla para apropiarse de ella y comenzar a conducir su propio itinerario hacia un estado del conocimiento. Entonces, creo que sí hay cosas que hay que repensar para ir facilitando el desprendimiento de ciertas certezas que tenemos al respecto de qué es la investigación y cómo tiene que ser enseñado. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo, doctor, con lo que ha señalado. Y bueno, una que se me ocurre, no sé si usted la pudiera desarrollar con mayor amplitud y porque lo hemos platicado en algún otro momento, el asunto de la publicación en inglés, doctor, ¿no? Como parte de un deber, prácticamente como una consigna. Sí. Sí, es una Sí, consigna que tiene más que ver con cómo se concibe el propio profesor o investigador que lo que potencialmente puede ser un estudiante en formación como investigador, ¿no? claro. Sí, en las comunidades académicas se piensa que lo mejor es publicar en inglés y de pronto yo me pregunto, ¿y cómo por qué? O sea, epistémicamente, ¿por qué razón tendríamos que publicar en un idioma que no tiene nada que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, con la forma de entender el mundo, en el entendido que el mundo angloparlante tiene una concepción de mundo y de lo académico completamente diferente, sin dejar de señalar las condiciones desde donde finalmente investiga y produce. Mientras ellos tienen todos los recursos, nosotros no. O sea, nos hemos Claro. convencido tan fácilmente
que solamente en inglés particularmente hay que generar conocimiento porque es finalmente el idioma en el que más se publica. Pues justamente por eso hay que comenzar a publicar y a fortalecer desde las lenguas nativas o los idiomas nativos para que justamente se vaya fortaleciendo un sentido epistémico de aquello que nos es común en términos del tipo de intereses, de preocupaciones que nosotros desde este lado de América Latina tenemos, ¿no? Claro. Y en ese sentido, habrá que reconocer también que alguien que publica en otro idioma difícilmente se convierte en un autor de referencia para una cultura académica nativa. Creo que eso también hay que decirlo y no siempre se habla acerca de esto, ¿no? Entonces, a mí me parece criticable que un estudiante que está en formación para llegar a ser el día de mañana un investigador se le obligue a publicar. Si apenas está aprendiendo a investigar para ser generador de conocimiento, ¿por qué? Porque se le obliga o se le asigna una consigna para que publique en otro idioma distinto al de él? Me parece que esa es una creencia que si uno lo revisa en términos epistémicos, tiene poco fundamento, poco sustento, ¿no? Por Claro. eso me parece que es de reconocer lo que algunos países, incluso en la propia Europa, ya están también cuestionando en el terreno de lo académico el por qué se tiene que publicar necesariamente en inglés, ¿no? O sea, creo que se puede publicar en alemán por parte de los alemanes, en italiano, en francés, Claro. en Catalán. español, por supuesto, ¿no? En Sí, catalán, ¿no? O sí, sea, sí, sí. me parece a mí que hay que dignificar el Mm, sentido de aquello que nos es común en términos de una comunidad epistémica que es efervescente y que se puede llegar a consolidar en la medida en que dejemos de asumir como creencia que para ser investigador, además, hay que publicar en otro idioma que no sea el tuyo, ¿no? claro, sí, muy bien. Yo coincido totalmente con ese planteamiento, doctor, porque pues incluso ahora las convocatorias que hemos visto, de las últimas que nos han llegado de congresos, lo hemos visto, ¿no? Cómo vienen que las publicaciones pueden ser aceptadas en inglés, en español, Así en es. alemán, en francés, catalán, bueno, una variedad lingüística que sorprende que vengan de las editoriales porque no era algo común, ¿no? Era Sí, más bien así es. la tendencia Así era es. hacia el inglés o en todo caso en Sí, Hispanoamérica. y como suele ocurrir, Lalo, perdona que te No, interrumpa, no, no, como suele no, no, ocurrir, nosotros finalmente, las comunidades epistémicas, particularmente los científicos, en este caso sociales, terminamos por llegar tarde a reconocer que esto ya, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la sociedad del conocimiento? O las sociedades del conocimiento, como dice la UNESCO, ¿no? no Es es. decir, todo conocimiento es posible siempre y cuando se tengan los recursos y las condiciones para poder nombrar objetos de interés en el idioma que uno finalmente lo considere pertinente y no por imposición. Claro, muy bien. Bueno, doctor, muy interesante este asunto de las doxas. Y por el otro lado, que bien me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver con los estudiantes, porque de pronto vemos mucho pesimismo, a veces desinterés, ¿no? Entre los estudiantes a la hora de percibir un tanto a la investigación como pues algo irrelevante en la formación, ¿no? ¿A qué lo atribuiría usted este asunto del desinterés que puede haber entre los jóvenes universitarios? Pues esta idea, ¿no? De que la investigación no es como algo interesante, no es algo relevante. Bueno, detrás tiene que ver con cómo se le ha vendido la idea de lo que es la investigación, ¿no? Pero también habrá que reconocer que la experiencia formativa que pudieron haber tenido en el bachillerato, donde ya se comienza a hablar acerca de las disciplinas, de los campos del conocimiento y las metodologías,
pues no necesariamente pudieron contar con un profesor que tenía una experiencia en investigación. Ujú. Pero lo alarmante, o en todo caso preocupante, es que en la propia universidad, claro, por supuesto, como lo decimos en el artículo, dependiendo tanto de la disciplina como del tipo de universidad que se sea, es el lugar que va a ocupar la investigación. Y habrá que decir también que, lo decía la doctora Marta Rizzo en un evento que tuvimos hace algunos meses, ¿no? No siempre quien da clases de metodología es investigador, pero también es cierto que no todo investigador es garantía de ser un buen docente, ¿no? Entonces, esa serie de factores que tienen que ver con lo pedagógico, lo educativo, termina por inhibir el interés de los estudiantes, me parece a mí, ¿no? Por eso aquí considero que es importante el perfil que define el ser docente en términos de sus competencias, ¿no? Hay que ser formado en la disciplina para conocer las características de los métodos de estudio y cómo se pueden investigar. Hay que tener conocimientos de pedagogía, de didáctica, hay que tener una cultura digital y, por supuesto, una experiencia en investigación, porque sí creo que a través de distintos medios es posible lograr sensibilizar a los estudiantes para que se interesen por la investigación, en el entendido, Lalo, que en una licenciatura, si hablamos del pregrado, los estudiantes se forman para ser un profesional en su área disciplinaria, ¿no? No así en los posgrados, donde si bien es cierto hay posgrados profesionalizantes, hay muchos orientados a la investigación. Y con relación a estos últimos, pues finalmente, si alguien estudia un posgrado cuyo corazón es la generación de conocimiento, entonces estaremos hablando de un estudiante que está interesado por formarse en el campo de la investigación. Pero si nos centramos en el pregrado, la licenciatura, como decimos en México, pues bueno, tenemos que hacer circo, maroma y teatro, es decir, echar mano del oficio docente, del saber y las habilidades pedagógicas y didácticas, pero también de las habilidades vinculadas a lo digital, para tratar de reinventar la forma en que nosotros trazamos itinerarios que conduzcan al aprendizaje de un estudiante. Y creo que justamente allí la imaginación, la creatividad y el propio atrevimiento del docente puede ser, pueden ser, perdón, aspectos que favorezcan justamente la configuración de un entorno de aprendizaje donde el estudiante de pronto descubra que la investigación, como decía yo al principio, puede ser una aventura y no un vía crucis, como regularmente se lo hacemos sentir, no solo saber, sino también sentir a los estudiantes cuando no tenemos en nuestra práctica aquellos aspectos competenciales, perdón, que tienen que ver con lo disciplinar, lo pedagógico, lo didáctico, lo digital y lo investigativo, ¿no? Entonces, si es fácil, no, porque por el otro lado, ya lo decíamos también, llegan inhabilitados para muchas cosas que antes eran básicas. ¿Cómo acercamos entonces a los estudiantes que no tienen, por ejemplo, la lectura como una práctica social? Pues encontrando vías alternativas para acercarlos a contenidos informativos que les sean propios a su disciplina, porque hoy afortunadamente hay muchos académicos, muchos investigadores que están utilizando plataformas como YouTube, están utilizando redes sociales, tienen sus propios blogs personales, donde hay ejercicios de reflexión que pueden ser fuentes curriculares para, para hacer una selección de ellos y utilizarlos justamente como una materia prima en nuestra práctica docente, ¿no? Yo sí creo que aquí también habrá que reconocer que es necesario que reflexionemos sobre nuestra propia práctica docente, que me parece mayormente está ausente, ¿no? Por las razones que se quiera, pero creo que en algún momento hay que hacer un alto en el camino para postrarnos frente al espejo y vernos a nosotros mismos, cómo somos docentes nosotros,
y creo que por allí de pronto pudiéramos ser autocríticos y descubrir que nos hace falta mucho por saber, mucho en qué habilitarnos para ir conduciendo un aprendizaje de un ámbito de formación universitaria que no es fácil, como es finalmente la investigación, ¿no? Es correcto. Sí, y justamente, doctor, responde bastante a esta pregunta que también me inquietaba un poco hacerle con relación al texto que trabajó con el doctor Edel, que justamente el papel que juega el profesorado o la comunidad docente como una comunidad que debe de ser reflexiva, crítica, para posibilitar esos procesos de transformación, particularmente en la enseñanza y la investigación. Pero qué tanto eso hoy lo vemos, bueno, pues puede ser cuestionable dependiendo de las comunidades en donde estemos, ¿no? De pronto hay lugares en donde pareciera que eso está ausente y bueno, eso finalmente la pregunta aquí sería, ¿cómo la ausencia de una comunidad docente reflexiva puede llegar a impactar al sujeto en formación? Sí, fíjate que me parece especialmente interesante porque en algunos momentos lo hemos platicado. Yo sí creo que, y en más de una ocasión lo he mencionado entre mis colegas, ¿no? Creo que nos hace falta una cultura académica que genere condiciones de colegialidad para poder tomar decisiones que sean razonables y pertinentes frente al acto de enseñar e investigar a un estudiante. Y en ese sentido, repensar también que la investigación es una experiencia formativa que tiene que ser vista en términos transversales, porque finalmente no solamente desde asignaturas vinculadas a la metodología, nosotros solicitamos textos académicos, por ejemplo, o les pedimos a los estudiantes que lleven a cabo alguna actividad de indagación. Y si esto es así en cualquier asignatura, pues entonces los propios profesores tienen que abrir su mente para darse cuenta que allí están favoreciendo de manera transversal y no solamente en su eje curricular a la investigación, porque están requiriendo del estudiante una actividad que se vincula a una serie de tareas, a una serie de consignas donde la investigación puede estar explícita o implícita, pero como quiera que sea presente. Por eso me parece que primero nosotros nos tenemos que reinventar como académicos y como docentes de metodología de la investigación, para que entonces tengamos un tipo de sensibilidad diferente que aprenda a dialogar con realidades que son emergentes, sí, pero también apremiantes y que por lo tanto necesitan de lecturas, de procesos de problematización vinculados a lo pedagógico que le permita al profesor tomar decisiones de cómo abordar contenidos, para lo cual puede hacerse de múltiples recursos que entusiasmen al estudiante por la forma en que los acerca a la investigación, ¿no? Claro. Yo te puedo decir, por ejemplo, que el día de hoy vimos la primera producción de un youtuber que abre su canal donde aborda uno de los enigmas más inquietantes que se han generado en Internet. Y entonces, cuando se los pongo a los estudiantes y le pongo como tarea que observen 3 ámbitos desde donde se está produciendo el contenido, terminan por reconocer que para poder llevar a cabo esa investigación se necesita un trabajo de indagación que sistematice fuentes de consultas verídicas y legítimas para poder abordar formalmente un, un tema que aún con lo complejo en el tratamiento, el creador le facilita la comprensión a quien lo ve, pero además la cantidad de recursos de los que se vale, donde no solamente demuestra habilidades para la producción del contenido, en el entendido que puede utilizar inteligencia artificial hoy, ¿no? Pero aún con eso, para poder instruir a la inteligencia hay que crear buenos prompts, ¿no? Y por lo tanto hay que saber nombrar lo que se quiere
lo que quiere uno que genere la inteligencia artificial, ¿no? Y lo último fue que si eso que habíamos visto, y eso me sorprendió, consideran que lo haya hecho alguien con el perfil de mis estudiantes, y la mayoría dijo que no. Y yo dije, pero ¿cómo y por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Vale? Y me dijeron, por la cantidad de información verídica y los recursos de documentación que empleó el productor para validar el contenido y particularmente para comprenderlo independientemente de lo complejo del tema, ¿no? Entonces, creo que echar mano de ese tipo de recursos es descubrir lo que hay, pero ya desde lo pedagógico y didáctico, hacer la planeación y diseño de la intervención en el aula. Y creo que eso es lo que hace falta para justamente desmontar las viejas concepciones que se tiene de la enseñanza de la investigación. Claro, sí, muy interesante esa postura y además el ejercicio con los estudiantes, ¿no? Porque demuestra también lo mucho que hace falta por aprender, de parte de ellos, digo, ¿no? Asumiendo esta postura de qué necesito yo también tener para poder alcanzar ese grado de, digamos, de acceso a la información y digamos, ligar estas fuentes para poder tener tan completa una visión de la temática que quiera indagar, ¿no? Sí, y fíjate que sobre eso que tú dices fue justamente con lo que terminamos, ¿no? Lo que terminé planteando, a ver, en el contexto de sus trabajos recepcionales, Sí. ¿qué creen que ustedes tendrían que planear y diseñar para generar en ese nivel de profundidad el contenido para su trabajo después de lo que hemos visto en un youtuber? ¿Sale? Sí. Entonces creo, sí, ahí cuando yo hace rato hablaba del atrevimiento, es eso también, ¿no? ¿Hasta dónde somos capaces de llevar estratégicamente un recurso de los que consumen cotidianamente nuestras generaciones de universitarios? Claro, claro, sí, es cierto, doctor. En el artículo también hay una apuesta hacia un programa integral de formación docente. ¿Cómo describiría este programa, doctor? ¿Y qué propone para fortalecer la enseñanza y la investigación para que lo sepan la audiencia? Claro, mira, yo, bueno, ahí en el artículo junto con el doctor Edel hablamos de la tarea que le corresponde a la institución, ¿no? De Sí. diseñar un programa de integral que forme al investigador justamente en, 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 en ser aptos para la enseñanza de la investigación. Y allí, por supuesto, a partir de la experiencia que tenemos en nuestra universidad, donde nos dan cursos de formación y actualización vinculado a lo disciplinar y a lo pedagógico, creo que también hay que incorporar el desarrollo de habilidades digitales para la docencia, en donde también esté presente, por supuesto, la inteligencia artificial. Creo yo que un programa de formación tiene que pasar justamente por permitirle a un académico universitario gradualmente ir descubriendo de qué puede estar hecha la docencia en términos de una profesión siempre que sea acompañado en un proceso formativo integral, donde lo que yo he dicho, la disciplina esté presente ligada a la investigación disciplinar, pero al ser un docente, también lo pedagógico y digital, y como un punto de enlace, el desarrollo de habilidades digitales, de competencias digitales, para darse cuenta que hay un mundo de posibilidades más allá de la domesticación que hemos hecho de lo digital como un recurso que utilizamos a diario, que me parece eso es muy afortunado cuando estratégicamente se entiende que si, como se dice en la literatura, para la enseñanza del estudiante,
la cognición es situada y por lo tanto el aprendizaje tiene que ser situado, trasladado al docente. Pudiéramos hablar justamente de una cognición docente que se debe situar en un contexto cotidiano donde él se dé cuenta que es posible tender un puente entre su quehacer en el aula a su vida cotidiana para traer desde ella aquellos recursos que consume a diario, con los que se ha familiarizado, pero en términos estratégicos. ¿Para qué? Para pedagógica o didácticamente emplearlos en el aula. Por eso, y tú lo sabes muy bien, Lalo, y justamente la entrega que he hecho esta semana en mi blog al respecto de el tipo de curación de contenidos que podemos hacer, pasa por una selección estratégica, pero también inteligente, pero no por ello menos emocional. Canciones, ¿no? Series televisivas, documentales, poemas, etcétera, ¿no? Creo que todo es susceptible de ser significativo en la medida, para la enseñanza de la investigación, en la medida en que la cultura general del docente se traslade al aula estratégicamente como un ámbito desde el cual repensar la forma en que puede enseñar. Y entonces, tu cultura musical, tu cultura cinematográfica, tu cultura televisiva, tu cultura en lo general, incluida y por supuesto la artística, pueden estar al servicio de la docencia. Claro. La lectora. Claro, por supuesto, las pasiones y querencias lectoras que tenemos, ¿no? Sí, Hay que cierto. llevarlas al aula, ¿no? Claro, la lectora y como esas también, pues las series, ¿no? Lo hemos comentado aquí mucho ahorita que estamos, cerrando, bueno, para la audiencia que no lo sabe, que estamos está usted ya en la parte del cierre del informe de investigación del proyecto Mito. Recomendamos esta serie de Prime, de Fringe. Híjole, es una serie para pensar el tema sobre el cual estamos abordando diferentes artículos, diferentes productos académicos, y que cuando uno lo traslada al aula y lo comenta con los estudiantes, pues ve el asombro, ve también el gusto, el interés que puede llegar a despertar en los jóvenes, ¿no? Porque particularmente también están ávidos de recibir esas referencias que a lo mejor uno tiene, pues digamos, en su vida cotidiana, y como usted dice, ¿no? Que lo trae el docente al aula, no lo deja solamente en un referente personal, sino que lo lleva como un recurso para la mediación, ¿no? Sí, fíjate, Lalo, que al respecto de esto que comentas, no hay que olvidar lo que generó la serie alemana Dark, ¿no? Ah, sí, claro. Donde el sentido de comunidad que se construyó para explorar y tratar de comprender teorías mucho más cercanas a la física cuántica que a los usos comunes de información que circulan en muchísimas redes sociales. Creo que eso generó una experiencia de consumo donde tuvieron que participar también instituciones educativas para debatir las premisas que en la serie se estaban planteando alrededor de muchas tesis al respecto de la física cuántica, ¿no? Entonces la UNAM dedicó números especiales en una publicación, lo llevó a sus programas de televisión, ¿no? Hubo universidades fuera de México donde también hicieron lo mismo, pero lo sorprendente fue la forma en que los jóvenes consumidores de contenido en redes sociales y en canales de YouTube generaron información. O sea, a mí me sorprendió, por ejemplo, la forma, antes de la inteligencia artificial, por cierto, diseñaban genealogías para explicar los vínculos familiares entre los personajes que eran viajeros en el tiempo, que habían vivido en distintos momentos históricos, ¿no? Entonces o sea, eso habla justamente de lo que se puede hacer en el aula, cuando la imaginación y la creatividad junto al atrevimiento le permite liberarse al académico de ciertas ataduras cientificistas y propias de un convencionalismo docente que me parece ya está agotado.
y que por lo Sí, tanto hay que comenzar a repensar sí, de cara sí. a cómo quisiéramos ser académicos en los próximos años, ¿no? Yo ya voy de salida, Lalo, pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Ahí nos deja para que lo Sí, así pensemos, es. pero híjole, es súper interesante esto último que señala, doctor, porque efectivamente, ¿no? Hay quienes, por Que por ejemplo, cierto, escribí sí, un artículo sobre eso. Analicé sí, 3 fenómenos mediáticos sí, sí, y particularmente centrado en cómo se generaban comunidades de usuarios que construyeron sentido y práctica en el contexto del consumo de, de 3 series, ¿no? La de Juego de Tronos, la de Stranger Things y la de Dark. y Dark, claro, Así es. sí. Y bueno, yo el único comentario que ahí quería apuntar, justamente cuando habla de que a veces los docentes no se atreven mucho a romper esas convenciones, ¿no? Sobre cómo mediar en el aula. Resulta muy significativo que, por ejemplo, todavía se apelen a ciertos textos que digamos, nunca se problematiza qué tan vigentes pueden ser en el contexto de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y se toman como referentes únicos a veces, incluso de lo que se puede enseñar en el aula cuando tenemos una cantidad impresionante de recursos de los cuales echar mano para poder hacer el abordaje de un tema, ¿no? No necesariamente de un texto y no necesariamente de ese tipo de textualidad, ¿no? A propósito de lo que dicen algunos autores sobre las textualidades que hay, que no necesariamente tienen que ver con los escritos, sino con esto que hemos comentado, ¿no? Series de televisión, canciones, otros referentes que pueden llegar a ser bastante innovadores y también provocadores de la creatividad también de los estudiantes, ¿no? Sí, fíjate, Lalo, que te doy una primicia, ¿no? Sí. Yo creo que en un par de semanas voy a comenzar una serie de entregas en mi blog que son meros actos o ejercicios de divertimento, donde voy a tomar a la canción popular como un recurso para problematizar sobre la vida y mostrar la forma en que decenas de canciones están observando el mundo, caracterizando la vida que nos ha tocado vivir, con especial énfasis en cuestiones que me parece vistas desde una mirada académica y de cara a un acto de problematización, cómo a través de esas canciones es posible descubrir meandros de la vida, asomarnos a la vida desde una referencia diferente, mucho más estética quizá, mucho más poética o lírica, pero que no dejan de ser canciones que develan y revelan una cierta mirada de un compositor que a través de la letra, la instrumentación, la interpretación y la melodía permiten crear una atmósfera que nos acerca a la vida desde miradas diferentes. Yo creo que van a ser como 3 o 4 entregas sobre eso, Muy bien. abordando distintos temas y por supuesto entre ellos, Lalo, los mitos, ¿sale? Voy a abordar los mitos desde las canciones, ¿sale? Claro que sí. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Nos perfilamos ya hacia el cierre de la entrevista, pero no me quisiera ir sin antes, que nos recuerde su correo electrónico por si la audiencia desea, tener acceso. Digo, también lo podemos poner aquí en el canal de YouTube. En la caja de comentarios podemos poner el enlace al artículo, pero si alguien desea contactarle para abordar este tema, para hacer algún tipo de colaboración, etcétera. Si nos puede recordar su correo electrónico, doctor, para ello. Vale, les doy dos. El institucional Sí, es sí. geaguirre@v.mx, ¿sale? Ese es el institucional. Y Sí. el personal es genaroaa@gmail.com. Ok, va a aparecer Ese, ahora aquí abajito de la pantalla. Usted nos dice si es correcto.
va a Sí. aparecer los correos del doctor para que si lo quieren contactar, bueno, me parece que puede ser una vía rápida, ¿no? Ahí están. Así es, Aguirre, sí, ese es. Y algo, Lalo, sí respondo correos y tú lo Claro, sabes muy bien, ¿no? O sí, sí, sea, te sí, estoy dando 2 de 4 correos electrónicos que tengo y todos los reviso diariamente, ¿no? Entonces, diariamente. Sí. tengan la seguridad que quienes nos están siguiendo por este podcast, Un Caballito de Ciencia, si me escriben, yo les voy a responder. Claro que sí, doctor. Bueno, pues doctor Genaro Aguirre, muchas gracias otra vez por haber aceptado la, la invitación. En esta segunda temporada del podcast ya vamos a ir cerrando la entrevista, pero le agradezco mucho y lo invito a que me acompañe a despedir a la audiencia. Agradecemos mucho pues la atención que le han prestado a este podcast y la verdad que yo he disfrutado muchísimo la plática. Ha sido una conversación muy amena, bastante interesante, vinculada a este artículo que el doctor nos hizo llegar y del cual, por supuesto, aquí en los comentarios vamos a colocar el enlace para quienes quieren tener acceso al documento completo, puedan leerlo y puedan también contactar al propio doctor si tienen alguna inquietud particular. Gracias, doctor Genaro, por habernos No, acompañado. no, hombre, Lalo, gracias a ti por haberme invitado a esta segunda temporada, a la que le deseo, por supuesto, todo el éxito. Y nos Muchas vemos en la gracias. siguiente. ¿Eh? Sí, doctor, muchísimas gracias. Está abierto el espacio para otro encuentro aquí en el podcast. Y gracias a la audiencia por el favor de su atención, por habernos acompañado. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye, chao.